primero, bienvenidos a los dos foros. Y segundo, yo les quiero contar como cosas que hemos venido haciendo empresarios, a ver si dinamizamos este país. Hace 13 o 14 años, con un grupo de los que están acá, empezamos todo el tema de empresas en trayectoria mega. Ya hay más de 500 empresas que han pasado por ese programa. Está en Medellín, está en Manizales y aspiramos que esté en toda Colombia. Pero hablando con diferentes personas y por una convocatoria de Ana Morato, hace más de un año, dijimos, hombre, reunámonos un grupo pequeño, no muy grande, realmente a pensar en el país, ¿no es cierto? Y muy rápidamente surgió el tema del desarrollo económico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Colombia ha sido manejada, y voy a decir pues fuerte las palabras, lamentablemente, por básicamente macroeconomistas que han tenido un completo desdén, un completo desprecio por la microeconomía, que no entienden cómo funcionan las empresas, que no entienden qué es lo que hay que hacer para que el país se desarrolle. Entonces piensan que por tener la inflación controlada, el déficit fiscal y una política macroeconómica, con eso es más que suficiente. Entonces, hablando, muy rápidamente llegamos a qué era lo que había que hacer para impulsar el desarrollo económico, para que verdaderamente se dé educación en Colombia, que articule con el desarrollo, ciencia y tecnología. Y empezamos a trabajar este documento, lo fuimos armando, tendencias internacionales, Ana les contará un poquitico del tema, hasta que llegamos a lo que llegamos, que yo creo que es un avance interesante porque estamos poniendo como las piezas juntas, como cuál es el subsistema dentro del Estado colombiano que articula el desarrollo económico. Nosotros necesitamos una partitura, la partitura del desarrollo económico, si realmente queremos darle solución, ¿no es cierto?, a empleos de calidad. Entonces yo ya no me voy a extender más, le voy a dar la palabra a Ana para que nos cuente la visión y ustedes al final espero que entiendan la importancia de articular el sector que tiene que ver con el desarrollo económico y que todos toquen la misma melodía. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer al Foro de la Cámara de Comercio y al Foro de Bogotá por esta convocatoria y a la Cámara por ser los anfitriones. De verdad que para mí, que aunque hablo de esta manera, mi corazón es colombiano, es una enorme satisfacción encontrarme ante todos ustedes para presentarles esta iniciativa que comentaba Carlos Enrique, que la hemos llamado Transformando Colombia, porque ese es el espíritu que hay detrás. Antes de hablar del documento, quería solo unas breves palabras de por qué un foro, un think tank como centro de pensamiento. En mi vida interior, hace unos cuantos años en España, yo constituí un foro de este tipo con el objetivo de que queríamos transformar tecnológicamente nuestro país. Bueno, poco a poco lo fuimos consiguiendo, hicimos grandes trabajos, como cuáles eran los escenarios a los que se iba a enfrentar la economía española y qué tenía que hacer para enfrentarse a esos escenarios. Entonces, esa experiencia, analizando cómo estaba constituido este tipo de centros de pensamiento en Colombia, vi que no había un centro de pensamiento de ADN netamente empresarial. Y se lo presenté al buen amigo Carlos Enrique Moreno, que, como no podía ser, empezamos a ver juntos, a trabajar en qué podíamos trabajar, quiénes podían ser las personas que lo integraban. Como decíamos, no queríamos un foro muy grande, lo que queríamos es un grupo de personas diversas, de diversos sectores, que acumulasen experiencia y que, bueno, complementasen también esas experiencias. ¿Y qué es lo que buscábamos? Pues lo que buscábamos era impactar en la realidad social, normativa y económica. Lo que buscamos es que nuestras reflexiones tengan un impacto en el futuro del país. ¿Por qué? ¿Qué entendemos en este caso por un think tank? Pues entendemos las siguientes cosas. Primero, ser el punto de encuentro de empresarios con ideas transformadoras. A un think tank no venimos a ser políticamente correctos, a un think tank venimos a hablar con independencia, con libertad y además a aportar ideas rupturistas. Y este es un primer punto en el que, desde luego, en nuestro grupo se ha dado plenamente.
Por otro lado, es muy importante que son procesos de reflexión colectiva. No se trata de, de hacer un trabajo de gabinete o de un trabajo de una persona. No, se trata de poner a varias personas a, de una manera metodológica y sistemática, pensar sobre un tema y ser capaces de llegar a consensos, de tejer consensos. Creo que eso también es otra de las claves de un think tank. También es tener una posición proactiva frente al futuro, no estar esperando a lo que nos viene, sino ser capaces y artífices de nuestro propio futuro. Generar información que sirva para la toma de decisiones. El pequeño librito que les hemos dado, bueno, pues ahí hay muchas cosas que se pueden trasladar de una manera directa a estrategias y a políticas de Estado, que es a lo que nosotros pretendemos. Y al final decirles que nuestra vocación, este es el primer trabajo, es un trabajo de un año callados, pero nuestra vocación es ser el centro de pensamiento estratégico empresarial, insisto en la palabra empresarial, de Colombia. Pensamos en que, ¿qué podíamos hacer? Estamos en un momento político en el que entendimos que dar nuestras ideas, nuestros pensamientos sobre lo que debería de ser una economía o cómo podríamos avanzar hacia una economía tecnológicamente avanzada y sostenible era el eje de ese primer trabajo, que pudiese llegar a los candidatos y al futuro presidente y que de alguna manera lo hiciese suyo, porque esto no es un documento político, este es un documento que nace, como digo, del pensamiento de los empresarios. Y en ese sentido hemos querido hacer un documento que fuese, por un lado, incluyente. Hemos tenido todos los aspectos sociales muy en cuenta a la hora de prepararlo, que fuese coherente, que tuviese una coherencia en todo lo que planteamos, que diese una visión paraguas e integral de lo que entendemos por esa partitura para el desarrollo económico, sistémica y también sostenible. Y para ello empezamos a hacer una visión de futuro. ¿Dónde queremos que esté Colombia en el 2025? Y empezamos por seleccionar algunos sectores. Estos sectores no tienen por qué ser los únicos, ni mucho menos, hay que seguir trabajando en todo, pero sí que queríamos focalizar. Casi todos los países que en los últimos años han avanzado, ese avance ha sido esfuerzo de un ejercicio de saber a dónde quieren ir y de poner esos esfuerzos en determinados sectores. Y por eso, independientemente que después se incorporen otra cohorte de sectores interesantes, hemos focalizado en estos 6 que pensamos que cumplen los objetivos que decía antes de temas de sostenibilidad social, integral, sostenible. El primero es uno por todos conocido, la agroindustria y el desarrollo forestal tecnológicamente avanzado. Pero cuando hablamos de tecnológicamente avanzado, no queremos el campo de hace 100 años. No queremos hacer esa apuesta. Lo que queremos hacer una apuesta es por un sector agroindustrial que sea capaz de incorporar herramientas tecnológicas, herramientas de biotecnología, tecnologías de industria 4.0, que sea capaz de añadir valor a sus productos, de llegar a mercados internacionales, de tener sellos de calidad, sellos también medioambientales. El segundo es turismo sostenible. Miren, yo me encanta viajar y la verdad es que he recorrido muchísimo Colombia. Colombia es un país que tiene unos recursos turísticos inmensos, tiene una biodiversidad, una multiculturalidad que es desconocida además en el mundo. Lo que también, cuando hablamos de turismo sostenible, no estamos pensando de un turismo masivo, de un turismo típico de sol y playa, estamos pensando en un turismo mucho más capaz de atraer personas sofisticadas de todo el mundo, los grandes aventureros con ganas de conocimiento. Entonces, es con muchos ejes, porque aquí hay muchos ejes que se pueden hacer, y es trabajar en ese tema. El tercero era farmacia y cosmético, pero de la mano de la biotecnología. Una vez más, la tecnología debe ser el gran driver que permee en todos estos sectores. El cuarto es la industria del entretenimiento y la creatividad, pensando en la sociedad del siglo XXI. Está, pues en todos los análisis internacionales demostrado que este va a ser uno de los sectores que más van a crecer.
Nosotros vamos a tener cada vez más tiempo libre, las máquinas van a hacer gran parte del trabajo que hacemos ahora y además, bueno, pues vamos a vivir más tiempo, vamos a tener una edad dorada más larga. Entonces, ese es un sector de gran actividad, que ya, no es un sector, para mí es una actividad. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de temas tan diversos como gastronomía, como eventos culturales, como música, como diseño, como industria de videojuegos, temas de realidad virtual. Caben muchas cosas en ello. Colombia es un país muy creativo, de personas muy creativas y, bueno, puede brillar dentro de esta industria y debe brillar. Miren, Colombia tiene agua, tiene sol, tiene viento, tiene mar, tiene biomasa. Entonces puede ser uno de los países de la región que, con capacidad para diversificar su cesta energética y con capacidad para ser exportador de energía. Tiene todos los recursos para ser exportador. Simplemente hay que hacer la apuesta por este tipo de tecnologías y se puede. Ahora voy a pasar la palabra a mis compañeros que van a hablar de esos 4 ejes en los cuales se sustentan las acciones. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos que nos trazamos? Hombre, llegar a un modelo tecnológicamente avanzado, con presencia global e inclusivo. Colombia está en lo que llaman un Miro Lincoln Trap, que es como un corchito dando vueltas en un remolino. Al país hay que sacarlo, hay que avanzar tecnológicamente. Entonces ese era uno de los objetivos y ahora van a entender cómo lo vamos a lograr. Entonces, como ejes de trabajo, creamos 4 ejes. ¿Cómo hacer para transformar la transformación productiva? ¿Cómo lograr la transformación productiva empresarial? Y esto hay que entenderlo bien. El desarrollo económico es un proceso continuo, ojo con esto, es un proceso continuo de acumulación de capital humano avanzado, en la medida de que se va logrando mayor capital humano avanzado, de profundización tecnológica y de modernización del aparato productivo. Y nosotros estamos proponiendo la creación de un Consejo Coordinador de la Política de Desarrollo Productivo. El desarrollo productivo en Colombia ha estado en cabeza del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Y resulta que es muy difícil para un ministerio articular la educación. ¿Cómo la va a articular? ¿No es cierto? O articular el tema de cambio tecnológico. No lo puede articular, no lo está articulando. Entonces toca algunas de las variables y medio trata de hacer una política de desarrollo productivo. Entonces tiene que haber un consejo supraministerial. Para mí el mejor ejemplo es el que hizo Malasia con su famoso PEMANDU, que es Performance Management Delivery Unit. Miren las palabras, Performance, ¿no es cierto? Management, Administración, Delivery Unit, o sea, la unidad que se ejecuta, que entrega resultados. Ese programa supremamente potente y dependía del primer ministro. Entonces tiene que haber un programa de eso. Ese es el primer punto de fondo. Y ese programa, para que funcione, tiene que hacer visibles las metas. En Malasia, en la página web del PEMANDU, estaba cada uno de los compromisos de cada uno de los ministerios. Entonces el PEMANDU no tenía que decir nada. El Ministerio de Agricultura se comprometió con tal cosa y ahí estaba, si lo había ejecutado o no, cuánto era la inversión, el impacto en el empleo, si estaba en verde, amarillo o rojo y cuáles eran las iniciativas que tenían que hacer para que eso saliera adelante. Entonces tiene que haber ese consejo y tiene que hacer visible para que la población mire si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y el ministro que en un momento determinado o el funcionario público que prometió que Bancoldes entregaría tantos miles de créditos a pequeña y mediana empresa y no los ha entregado, que todo el mundo sepa que no los ha entregado. Me han pedido que pasemos rápidamente por las reflexiones y las recomendaciones del grupo en una dimensión que es central para soportar, para nutrir, para alimentar, para apoyar esa transformación de un desarrollo productivo que tanto requiere Colombia. Y sin duda el tema es el tema de la eficiencia del Estado. Es un tema transversal, es un tema que cruza todo, es un tema sin duda alguna indispensable y lo hemos planteado con 2 criterios grandes, generales y muy obvios. El primero es que el Estado no debe ser una sobrecarga, un sobrecosto, una rigidez para esta transformación productiva.
Y el segundo, eso mismo pero en positivo, es que el Estado debe tener las competencias, las capacidades, las funciones, los instrumentos que alimenten y faciliten ese desarrollo productivo. En las recomendaciones en eficiencia del Estado, de alguna manera prevemos la importancia de generar 2 unidades que no existen, que son necesarias, de alguna manera impulsar 3 políticas específicas que son muy importantes para crecer esa eficiencia estatal y trabajar en 3 dimensiones grandes, genéricas, que son muy importantes en la realidad del país. Y vamos a pasar por esas 8 dimensiones rápidamente. Una de las 2 unidades que creemos que hay que crear es esta unidad de eficiencia pública, que es de alguna manera poder llevar un apoyo externo especializado, tipo consultor, a esas agencias claves en el desarrollo del sector productivo colombiano, esas agencias estatales, para realmente reformarlas, reestructurarlas y seguirlas fortaleciendo. Agencias que en su trabajo día a día de alguna manera condicionan el ritmo del desarrollo productivo nacional y que por sí mismas, lo sabemos, no se van a reestructurar, no van a ser capaces de innovar, de transformarse para ser más eficientes. Esa unidad de eficiencia pública de alguna manera sería un task force externo y obligatorio para trabajar con cada una de ellas, interviniéndolas y mejorándolas. En el tema de una política específica, y esto es particularmente importante en el sector salud, está el de poder llevar las normas de buen gobierno corporativo a instituciones como el SENA o Colciencias o el INVIMA, que de nuevo son centrales en el desarrollo de la empresa colombiana, que este buen gobierno corporativo permita aislarlas de la politiquería, les permita dar una consistencia de mediano y largo plazo que supere los mismos periodos políticos y así recuperar más eficiencia. Entonces, de alguna manera es desde el gobierno garantizar esa coherencia. En los temas transversales, y con esto voy terminando, sin duda alguna el tema de la corrupción, que está tan de moda en la discusión ahora, digámoslo, electoral, es un tema que le quita competitividad al país y donde el Estado tiene mucho o todo que hacer para reducir y eliminar ese sobrecosto inmenso al desarrollo económico del país. Lograr mantener una tasa de cambio que le permita competitividad al país, que no tenga una revaluación que de alguna manera nos distorsione el trabajo empresarial en Colombia. Por estos días este tema sí que va a ser interesante. Y termino con el tema de la promoción de la competencia. Nada más importante que un Estado que realmente permita la competencia, la facilite, la impulse, la defienda. Una idea muy particular es que en la Superintendencia de Industria y Comercio la doble instancia de la revisión de la no competencia está básicamente en las mismas manos, y ahí hay una idea planteada en el documento de tener un tribunal de defensa de la competencia que realmente separe esa doble instancia en la revisión de casos particulares de competencia en el país. Pero aún más importante es que realmente de nuevo todo este marco del Estado le permita al empresariado colombiano en todos los sectores, y en salud sí que es importante este tema, le permita competir para ser más eficiente y para entregar bienes y productos de mayor calidad. Muchas gracias. Punto de partida para esta reflexión. El punto de partida lo señalaba Carlos Enrique. Creo que es muy importante que en la reflexión de futuro desarrollo productivo del país superemos la lógica de la macroeconomía y de pronto reeditemos la expresión de Clinton del 92 en la campaña presidencial cuando se decía es la economía estúpido, en este caso es la microeconomía y por qué no la mesoeconomía estúpidos. Yo creo que es indispensable que reactivemos la lógica de ver el tema completo que estamos viendo en el día de hoy desde esta perspectiva más microeconómica que macroeconómica. Y yo para este capítulo de educación y entrenamiento creo que vale la pena recordar alguna expresión de la Comisión Kellogg de los Estados Unidos, cuando decía que las instituciones educativas tienden a convertirse en Jurassic Parks.
lugares de enorme interés, pero crecientemente irrelevantes para un mundo que la supera. Con el respeto de mis colegas aquí presentes, yo siento que la educación tiene que superar la lógica de los parques jurásicos y tratar de entender que el desarrollo productivo del país requiere una lógica distinta para abordar la educación y el entrenamiento. Y en ese orden de ideas, la educación y el entrenamiento son causa y simultáneamente consecuencia. Como dice el documento, no existe un milagro empresarial, un milagro productivo sin un milagro económico. Pero ese milagro económico va mucho más allá de la manera como lo hemos interpretado hasta el momento del milagro educativo. ¿Y eso qué significa? Significa que el desarrollo productivo supone un sistema educativo totalmente comprometido con esta nueva manera de entender el desarrollo empresarial. Supone naturalmente allí en la educación preescolar, en la educación básica primaria y básica secundaria, una transformación. Tal vez como alguna vez me enseñó Pacho Manrique aquí presente, se necesita innovar en educación y educar en la innovación. Y eso es un cambio profundo que tiene que darse en ese nivel educativo. También supone una transformación en los centros de entrenamiento, en la educación técnica, en la educación tecnológica, no solamente en la educación universitaria profesional. Supone también reflexiones sobre politécnicos como instancias de formación de educación superior donde haya un avance también en esos modelos de innovación. Supone también centros de entrenamiento al interior de las organizaciones. Esta idea de las organizaciones que aprenden tiene que verse reflejado en centros de entrenamiento dentro de las organizaciones públicas o las organizaciones privadas. Esos últimos, por ejemplo, son claves para tener capital humano con diversidad, con complejidad, con variedad. De nuevo, y aunque no suene políticamente correcto, decía alguna vez Konrad Adenauer que la política es demasiado importante para dejársela a los políticos. Y digo yo, la educación es de tal nivel de sofisticación y complejidad que no debería dejársele solo a las instituciones educativas. Creo que en esto tenemos que ser conscientes que los actores en general de la sociedad son actores que tienen que trabajar en el desarrollo de la educación para lograr un poco ese desarrollo productivo. Por lo tanto, la propuesta que compartimos en el día de hoy se resume en dos temas: educación y entrenamiento. Y entrenamiento significa competencias, habilidades. Con frecuencia nos dedicamos solamente a lo primero, a educación. Y aquí explícitamente hemos hecho un énfasis en educación y en entrenamiento. Así las cosas, la primera de las propuestas se titula Observatorio Laboral. Ya lleva un mensaje también políticamente incorrecto para todo el sector empresarial. Tenemos que superar la miopía con la cual vemos las necesidades de formación y de talento humano en el sector empresarial, que nos limitamos a ver lo que necesitamos para mañana o para pasado mañana. Creo que es indispensable que esta propuesta de educación y entrenamiento vaya más allá de esa miopía y vea a largo plazo. Y por eso creemos que este observatorio es una manera a través de la cual tenemos monitoreo dinámico, permanente, de necesidades de información y también de ilustración a los potenciales interesados y que los oriente en su eventual futuro laboral. Tiene que ser una instancia a través de la cual veamos cuáles son las necesidades que vienen a continuación, pero que también ilustremos a los que están entrando al sistema educativo sobre realmente cuáles van a ser las necesidades de mediano y de largo plazo del sector productivo. Y finalmente, un fondo de becas para el desarrollo conceptual avanzado, que no es nada distinto a lograr que avancemos de simplemente la generación de conocimiento a que haya verdaderamente innovación. Y eso supone becas orientadas a industrias o sectores productivos que quieran desarrollos de talento formado al más alto nivel. Alguna vez España implementó el modelo de doctorados para las empresas. Algo de esa naturaleza en donde realmente el sector empresarial reciba formación del más alto nivel a través de este programa de becas, o, ¿por qué no también en lo que hemos denominado los centros de investigación, de innovación, de diseño y de transferencia de tecnología? Como ustedes ven, de lo que se trata es de un modelo más pertinente, más innovador, más comprometido con el desarrollo y crecimiento del país y que forme ciudadanos capaces de aprovechar oportunidades de esa que se llama la cuarta revolución industrial y que construyan una economía y una Colombia
tecnológicamente avanzada y sostenible. Primero que todo, quiero darle las gracias a Ana y a Carlos Enrique. De verdad, Ana, haber traído para nosotros y poder fundar de la mano tuya con tu metodología y las ideas que traen desde afuera ha sido un privilegio, y poder participar aquí me siento privilegiada de ser parte de este grupo. Carlos Enrique, pues, que es un motor impresionante que no pudo escoger, Ana, llamar a una mejor persona para hacer realidad esto. Aquí definitivamente esto fue un ejercicio muy fuerte, especialmente para ellos, porque reunirnos a nosotros no era fácil, todos con agendas muy complejas, y definitivamente la perseverancia, la disciplina, el método ha hecho que un producto tan importante como este pueda salir y podamos estarlo entregando aquí, en este foro donde cada uno de nosotros ha trabajado por nuestras empresas y donde hemos hecho transformaciones sustanciales. Hoy pensar que Colombia puede trabajar en conjunto con nosotros, con la academia, y armar esta partitura es de verdad una fantasía. Me toca a mí hablar de la infraestructura para el desarrollo. Infraestructura, todo este tema arrancó hablando, todos nosotros nos sentamos la primera vez seleccionando sectores, cortes de sectores para el desarrollo, donde haya una intención, donde nosotros definiéramos qué era qué sectores y sobre qué sectores queríamos trabajar. Una vez definimos esos sectores que se iban a promocionar o se iban a incentivar, empezamos a desarrollar cada una de estas partes de las que estábamos hablando hoy, y el punto de la infraestructura para el desarrollo vial, tecnológico, financiero y educativo, digamos que es la parte fundamental también en las regiones y a nivel nacional para poder empujar cada uno de estos sectores y sacarlos adelante y volverlos posibles y viabilizarlos y potencializarlos, que es el objetivo. Si nosotros hablamos del turismo, pensar en tener líneas aéreas de bajo costo, transportes que lleguen con carreteras que lo hagan viable, con infraestructura hotelera que los vuelvan posibles, centros para el tema de la agroindustria, centros de capacitaciones regionales como se han mostrado, con la infraestructura que permita sacar todo este tipo de productos hacia afuera, de las regiones, a centros de acopio, de ahí sacarlos de la manera más fácil para el consumo, para la exportación, capacitando a nuestra gente, trayendo también equipos, tecnología que le permita hacer más fácil a cada una de las personas que están dedicadas en el campo tan lejos y tan distinto, de una manera tan diferente de concebir la agroindustria en el país como la hemos tenido que hacer. Yo creo que gran parte de esto es una transformación mental, y yo creo que la principal infraestructura que nosotros tenemos que tener, la tenemos que tener en nuestras cabezas, en nuestra mente, para volver posible este sueño. Este sueño también requiere, como esta infraestructura, una disciplina y una perseverancia y un foco claro. Nosotros tener vías, parques industriales, zonas francas, puertos que se necesitan para el desarrollo. En el sector, por ejemplo, de hidrocarburos, muchos de nosotros tenemos que construir las carreteras para salir. Tenemos que hacer los puentes, inventarnos las barcazas para atravesar los ríos. La dificultad es enorme. Viabilizar todo este tipo de infraestructura hace posible y fácil y productivo nuestro país. Es de verdad avanzar hacia la tecnología y a la productividad. Pues yo no me quiero alargar más, de verdad, cada uno de nosotros ha expuesto un pedazo, la infraestructura es vital, y ahorita vamos a presentar, Carlos Enrique, las instituciones que respaldan esto. Yo les doy gracias a todos, y de verdad el esfuerzo por tener una disciplina, por tener una persistencia y por sacar esto adelante lo tenemos que terminar complementando nosotros, volviendo todo esto una realidad y empujándolo, y de pensar que todo esto sí es posible. Muchas gracias. Bueno, entonces, como en todo esto hay una serie de instituciones que apoyan el desarrollo, y la palabra institución es una palabra mal entendida en Colombia. La gente piensa que las instituciones son la democracia, el Congreso, el Senado,
todo lo que uno quiera, no. Van a ver cuáles son las instituciones que componen el sistema de desarrollo económico de Colombia. Primero, unas que coordinan el desarrollo productivo, cuáles son las que trabajan en la formación y acumulación de capital humano avanzado y tecnológico, cuáles son las que trabajan en la transformación tecnológica, investigación, innovación y diseño, cuáles son las que financian el desarrollo, cuáles son las que logran que el Estado sea eficiente. Un dato, un estudio del Banco Interamericano demuestra que la eficiencia del Estado colombiano es la mitad de Chile, la mitad, y es una cuarta a quinta parte de los países de la OECD. Colombia invierte, en mi época, pues una cifra del desarrollo clave era la formación bruta de capital. Un país que tuviera una formación bruta de capital del 28-30% era un país que se desarrollaba. Colombia está como en el 26-28 y crecemos al 1 o al 1,5, y es porque la plata nos la estamos berreando, nos la estamos venteando. Entonces el Estado no es eficiente. Y finalmente, ¿cuál es la infraestructura que acompaña ese desarrollo? Entonces la primera, el Consejo Coordinador de la Política de Desarrollo Productivo. Lo segundo, formación de capital humano avanzado y tecnológico, trabaja con universidades, formación conceptual avanzada, fortaleciendo los sectores de cada cohorte. El SENA en competencia, al SENA hay que montarle competencia con tecnológicos más avanzados. El SENA no puede ser de todo para todo. Los politécnicos, los observatorios laborales, entonces que le digan a la gente, hombre, ¿usted quiere estudiar Derecho? Bien, puede estudiar Derecho. En Colombia sobran 200.000 abogados, pero no hay ningún problema. Pero faltan 50.000 geólogos. Entonces, en la medida que uno le cuente a la gente dónde están las carreras, o las de futuro, como decía José Manuel, hacen falta en inteligencia artificial 20.000 o 30.000. Entonces, muy bien. Organismos de certificación y acreditación en competencias fundamentales. Una cosa es el título y otra cosa es la competencia. Y ojo a este punto, el Ministerio de Educación, formación en valores, adaptaciones curriculares, mejora en la calidad de la educación, 1 a 1 educadores y alumnos, y sobre todo, bajando, empujando los ministerios de educación a las regiones. Las regiones debieran ser las que estuvieran definiendo las mallas curriculares de cada una de las regiones, no aquí en una catedral en Bogotá, decidiendo que lo que tienen que estudiar en el Pacífico colombiano o en los llanos orientales. No hay derecho, por favor.